que estamos jodiendo en el circo es una visión reinterpretada sobre uno de los discos más emblemáticos y me atrevo a decirlo otra vez, del rock mexicano, ¿no? Ya me han dado periodicazos en la boca muchas veces cuando lo digo, ¿no? Que hay otros, que está el re, que está el silencio, pero para mí el circo de la maldita vecindad es uno de los, el disco, y si están grabando lo repito y no me rajo, el disco más importante del rock nacional. Y pues nosotros somos una generación a la que creo que es afortunada porque nos tocó verlo nacer, nos tocó escuchar las historias y nos tocó estar inmersos en todo eso que nos cuenta la maldita vecindad. Y digo, tanta influencia tuvo que hoy se convierte en un libro, ¿no? Éramos niños en ese entonces, no sé si sabíamos que íbamos a ser escritores, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero pasaron muchos años en la cabeza, pasó esa larva creciendo y convirtiéndose en esto. Fíjense, la idea, generalmente Dan toma la palabra, ahorita como me dejó el micrófono, que es cosa muy rara, fue de Dan, justamente en un taller que fue motivo o se creó gracias a ese concurso que felizmente perdimos. Pues ni extrañamos el premio, eran como 100,000 pesos, ¿verdad? No, miren, estamos tan contentos que ni se siente haber perdido esa lana. Ese taller hacía que 4 escritores intercambiáramos opiniones y un día en el relajo del taller Dan dijo, oigan, la maldita va a cumplir 25 años, ¿cómo ven que hacemos algo, no? Pues nadie lo peló, dimos vuelta a la página. Pasaron 5 años y se nos atravesó una cosa llamada COVID, y en el marco de ese COVID, en donde yo andaba en el home office, ¿no? y yendo a juntas en calzones y cosas de ese tipo, pues digo, oye, pues teníamos un pendiente con Dan, yo creo que le voy a hablar, pero fíjense, en 5 años. Oye, Master, ¿cómo ves? ¿Te acuerdas de esa idea del circo? Y yo creo que él lo recordó como con cierto odio y resentimiento, ¿no? De que esa vez nadie le hizo caso. ¿Te acuerdas de esa idea que planteaste de que hiciéramos un cuentos con los títulos de las canciones? Y yo creo que primero lo que pensó fue una mentada, y ya después me dijo, sí me acuerdo. De hecho, yo ya empecé hace 5 años, ¿no? Y pues de ahí fue jalarle como el hilito de empezar a hacer esta cosa. Sí, bueno, lo que comenta Enrique, hizo yo un feedback ahí. Sí, bueno, una vez que pues vamos a poner así como un poquito de contexto porque pues, ustedes son muy jóvenes, ¿no? Y cuando salió el circo, el álbum titulado El Circo hace 32 años, pues ustedes, la mayoría de ustedes no eran ni proyecto, ¿no? Digamos. Entonces, pero básicamente ese álbum contiene 11 canciones, bueno, 10 canciones y ¿cómo le podemos llamar? Una cancioncita, que cada una de ellas pretende relatar una historia y todas son muy diferentes, ¿no? Si ustedes escuchan, quien conozca el álbum, sabe que, por ejemplo, entre Kumbala y Pachuco, pues la diferencia es muchísima, ¿no? Muchísima. Kumbala es prácticamente un danzón y Pachuco es punk, ¿no? Por decir algo. Y un rap cantado con el acento yucateco, que es Mario. O sea, sí es un disco muy sui generis, pero que cada rola, pues, yo que lo escuché siendo muy joven, siendo en la secundaria, pues se me hizo valiosísima. Y me abrió, les decía la otra vez a Enrique que oí ese álbum y me creció el pelo y se me cayeron las mangas de la playera, ¿no? Y en ese momento le dije, yo quiero ser rockero como el cantante, ¿no? Como Rocco, como sax. Y eso para mí un álbum que me marcó. Pues cuando supe que iba a cumplir 25 años quería hacer algo con él. Ya les dijo Enrique cómo fui desairado por mis compañeros. Pero más adelante, cuando Sax, uno de los, bueno, yo creo que tal vez de los músicos de la banda el más importante, murió por complicaciones de COVID precisamente. Entonces sí, ya me regresó la idea de que tengo que hacer algo, tanto porque esta idea es mía y pues creo que lo puedo hacer. A mí lo que me gusta es contar cuentos. Y se acaba de morir Sax, es como en homenaje, y empecé a escribirlo y llevaba ya 2 capítulos de esta. Mi idea original era hacer con el lado A, con las canciones del lado A, porque como se dan cuenta tiene ilustración de un cassette, ¿no? Entonces cuando nosotros conocimos el álbum no era como ahora que lo oyes en Spotify de arriba abajo, sino que tenías que escuchar el lado A y luego darle la vuelta y ya ponías el lado B y terminabas de oír las otras canciones. Entonces mi idea original fue hacer una novela corta con los títulos de las canciones del lado A y luego otra novela corta totalmente, o no opuesta pero sí diferente,
los títulos de canciones del lado B, y yo ya llevaba 2 del lado A cuando me habló esta llamada que les platicó Enrique. Y entonces pues ya dije, bueno, pues ya hay alguien aquí interesado, que yo sé que es buen narrador y que me puede aligerar la carga, porque si ya no tengo que echarme al lado B. Y siempre esto, bueno, si alguien aquí quiere dedicarse al arte, es importante que se rodeen de gente que ustedes saben, uno, que va a trabajar igual que ustedes, que no los va a dejar colgados, que va a cumplir con los deadlines, que dos, que tiene una ética de trabajo similar, que no nos va a robar, que no nos va a apuñalar por la espalda, y 3, que ustedes confíen en la calidad de su trabajo, si es que entran en un colectivo, porque siempre es horrible trabajar, tú crees que estás trabajando al parejo y que alguien se esté colgando nada más el trabajo de los demás, o que cuando viene la hora de la repartición de las ganancias, te dejen ahí, pues sí, básicamente estafado. Entonces eso siempre es feo. Entonces rodéense de gente que tenga ética de trabajo similar y de quienes ustedes confíen en su técnica y en su aporte, ¿no? Porque pues eso es lo que está bueno. Yo soy muy riguroso en ese sentido y sí es lo que busco. Entonces cuando Enrique abrió la posibilidad de entrar a este proyecto, pues órale, sí está perfecto, alguien confío que podemos trabajar juntos, seguro que lo llevamos a buen puerto. Y lo terminamos rápido, de hecho, o sea, lo terminamos en ese año, fue en el 2021. Para septiembre, nuestro deadline era septiembre, porque en septiembre se cumplían los 30 años del álbum. Lo tuvimos a tiempo, pero ya el camino editorial ya nos llevó por otros lados, ¿o no, Enrique? Sí, fíjense, esta presentación que a la vez está hecha como un seminario de cómo hacer equipo con un artista, pues creo que va a ser muy valiosa. Yo me sentí muy bien porque conozco su rigor, y cuando Dan me dijo, va, porque también me preocupé cuando me dijo, ya empecé, dije, ching, ya quedé fuera, ¿no? Pero no, fue muy cómodo el asunto y trabajamos bastante bien. Y además, tuvimos como muchos acuerdos, algunos explícitos, otros implícitos, y uno de ellos, y esto creo que lo convierte en una de mis obras favoritas, fue el tallereo intenso que tuvimos con los textos. Porque para saber que no estábamos bajo la misma línea cuentística o creativa o narrativa, Dan y yo nos tuvimos que compartir todo el tiempo nuestro trabajo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y fue una ida y vuelta constante en donde nos retroalimentamos con nuestra creación. Entonces, pues esto demuestra una vez más, ¿no?, el trabajo en equipo, porque pues nadie fue a exponer el trabajo del otro sin nuestro permiso, porque de repente decíamos hay que dejar que un tercero lo haga, y tuvimos como esa confianza de soltar lo que esto para un escritor es un tesoro, porque pues está nuestra vida, está nuestra chamba, está nuestra técnica, y lo fuimos avanzando juntos y soltándolo con mucha confianza. Me da también simpatía y ternura y cariño al mismo tiempo saber que entramos en una especie como de sincronicidad, además, porque no solo íbamos muy a la par, sino que cuando le pusimos punto final, y todavía más cuando ya lo vimos aquí en el libro, curiosamente tiene casi la misma cantidad de páginas. Solo hay una, ¿verdad?, que sobra. Hay una página de diferencia, y eso fue algo con lo que tampoco nos pusimos de acuerdo. Entonces quedó hasta a veces parejito, no teníamos ideas, quedó simétrico, ¿no? Entonces logramos hacer un gran equipo para la construcción de este libro, y todo el tiempo, tanto Dan como yo, tuvimos el disco sonando y una otra vez en nuestras computadoras, en el radio, en el teléfono, para que, pues a fin de cuentas, fue la música inspiradora. Y también estoy convencido de que lo que detonó que esto saliera como salió fue la muerte de Sax. Es triste, sí, no deja de ser homenaje, y también creo que nos da el consejo de que cuando admiramos, respetamos y queremos hacer algo por alguien, no nos tardemos, porque ayer fue el COVID, hoy son las chinches, ¿no? Entonces hay que apurarnos con las cosas de ese tipo. Galarza, alias Sax, por si no lo conocen, me entristece su situación si no conocen la música de Sax. Pues él era el instrumentista del grupo, él tocaba los alientos, de repente tocaba el ukelele también, pero principalmente los instrumentos de viento, hacía cosas bien locas como tocar 2 saxofones a la vez, o sea, visualmente muy impactantes, utilizar artículos de cocina combinados con sus instrumentos para sacarle sonidos especiales. Aparte de que él era músico de conservatorio, o sea, hacía muy bueno en lo que hacía. Tiene un récord mundial en algo que se llama respiración circular, que es tocar en el saxofón
por tiempo, o sea, tocar la misma, una sola nota, creo que duró 9 minutos, o sea, la misma nota sin parar, porque por la forma, se llama respiración circular, ¿no? Al mismo tiempo que inhalan, pueden exhalar, y de hecho si escuchan la canción Danza Lunática, que viene en el disco más reciente es decir, en el Circular Colectivo, ahí todo el tiempo se escucha su instrumento sonar, y cuando lo ven, yo pues dije, pues esto está sampleado, ¿no? Y cuando lo vi en concierto tocar Danza Lunática, efectivamente todo el tiempo está tocando no para de tocar el instrumento desde que empieza la canción hasta que lo termina. Entonces ahí utilizó esto, que les comento de la respiración circular, no era cualquiera, pues, ¿no? Y él le daba también alguna vez, bueno, él tenía un problema de alcoholismo, entonces de repente no llegaba a las tocadas y tenía problemas por eso con algunos de los miembros de la banda, y me tocó ver conciertos en los que no llegó y suena totalmente diferente. O sea, él tira mucho el alma de las canciones de la banda, excepto de Pata de Perro, también por eso me gusta mucho esa canción, porque ahí no toca sax y sigue sonando Maldita Vecindad, pero bueno. Cuando no estaba él, sí sonaba a cualquier banda de punk, por decirlo así, ¿no? Me decía muy diferente el espíritu que le ponía a las canciones. Entonces cuando él se fue de este mundo, se hizo uno con la fuerza, pues sí, de alguna forma yo tanta admiración siento por él, como se darán cuenta, pues sí me movió unas fibras que dije, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Ya tenías la idea, pues hay que darle. Pero, perdón, ya bajé el mood aquí, ya estamos todos tristes. ¿De qué se trata el libro? ¿Qué se van a encontrar nuestros lectores cuando lo tengan en Entonces este libro emula un poco un cassette de ese instrumento que ustedes quizá ya no conocieron, y que para volverlo a escuchar o se le daba la vuelta o se le metía una pluma y se le giraba, ¿no? Siempre con el riesgo de que se te enredara la cinta y se te acabó tu cassette. O sea, vivíamos nosotros con el riesgo, ¿no? Y luego ya tenía como cachitos de cinta y lo podíamos arreglar a veces. Y ya se abría y salía de la grabadora todo el triperío. Bueno, así, por eso entienda nuestra generación, vean lo que pasábamos. Tiene dos lados. Planeamos justamente que fuera flipbook, el libro que se voltea, lado A, lado B, cada uno inspirado en las canciones de La Maldita con ese titular. El lado A de Dan empieza con la canción Pachuco, o con el título Pachuco, y termina con Kumbala. ¿Qué vamos a encontrar del lado A? Pues es una historia que me parece maravillosa, fantástica, me regresa antes de mis canas, en donde tenías ese deseo de conquistar a una chica y no sabías cómo decirle, donde tenías ese deseo al mismo tiempo de que esa conquista sucediera en un lugar mágico, ¿no? No querías que fuera en los baños de la escuela, ¿no? O escondido detrás de alguna cortina, no, te vas a reservar esa conquista para un lugar fregón. Y ese lugar fregón en el lado A es un concierto, que además es un concierto muy de barrio, ¿no? Ya no es onda Taylor Swift o Roger Waters con luces y un espectáculo gigantesco, no. Este concierto de barrio es un lugar donde hay tierra, donde hay punks, donde huele a todo. A todo. Y los olores no han cambiado mucho, yo creo que se han sumado nuevos. Entonces, creo que la parte de Dan logra meternos tanto en eso, en las emociones del deseo del amor juvenil, y las sensaciones que se siente cuando se va a un concierto, porque también es una experiencia masiva, catártica, que además te acompaña a todos lados, ¿no? Y quiero destacar que los personajes del lado A del circo son también fans de La Maldita Vecindad, ¿no? Entonces a lo mejor ahí se pueden encontrar cómo dan en diferentes personalidades porque de repente un escritor hace eso, deja un poquito de sí en los textos. Y esa creo que es una manera simple de hacer una síntesis, pero se trata de eso. El lado A es una historia de amor, rock, y además amor bien realizado, me parece. En el lado B, que escribió aquí mi amigo Enrique, empieza con Un Gran Circo, que es una canción acerca de lo que uno puede ver cuando anda en la Ciudad de México, en los semáforos, las acrobacias, tragajuegos y gente cantando, limpiando paredes y demás. Y termina con Querida, esa canción es un cover de Juan Gabriel, la canción que en los 80 fue famosísima de Juan Gabriel, y que creo que es muy simbólica de lo que piensa Maldita Vecindad. O sea, en esos años
era impensable que mezclar así a los rockeros con un intérprete de baladas románticas pop como Abril. De veras, o sea, era de la guerra, ¿no? Y Maldita Vecindad no tuvo ningún empacho en hacer un cover de esa canción. O sea, no fue de una desconocida, no, del number one. Querida estuvo en el número uno de popularidad por meses, ¿no? De tomar esa canción, hacer un cover punk y meterlo en su álbum, ¿no? Ellos no sabían el éxito que iban a tener, o sea, dijeron, pues, sí, para quien lo va a escuchar, ¿no? Hay que grabarla. Y eso creo que es muy simbólico de su actitud. Bueno, así empieza, ¿no? La historia del lado B del circo, el protagonista, vamos a seguir básicamente a un protagonista que es Pancho. Pancho es un yucateco cuyo único talento es imitar a Juan Gabriel. Y Pancho sufre un rompimiento amoroso terrible con su fiancé, su prometida, que es la Marianita, que se va a hacer mentada N veces y va a aparecer hasta el final. No es ningún spoiler, estuvo presente todo el tiempo, saben que en algún momento va a salir. La Marianita tiene un rompimiento con ella, no se sabe por qué en el momento, y entonces él decide tomar sus cosas e irse al DF, a la aventura, al DF, ahora Ciudad de México, ¿no? En esa época tenía el nombre que a mí no me gusta, del Distrito Federal, pero a Enrique sí. Y decide irse decepcionado del amor y le hace caso a un amigo de él que es el Mare, precisamente, otro yucateco que vivía aquí, y le dice, no, pues vete para acá, yo te doy trabajo, y entonces ya decide dejar todo atrás y llegar al DF pues, en busca de la aventura, ¿no? ¿Cómo se llama ese primer? Mil usos, ¿no? ese tipo de aventura. Y lo vamos a seguir, ¿no? Y qué tal le va, las impresiones que tiene cuando llega a la ciudad, ¿no? Como nosotros vivimos aquí y lo experimentamos diario y no sabemos la sorpresa, ¿no? Que le da a las personas que no viven en una ciudad tan grande y tan verdaderamente caótica como es esta, cuando la experimenta por primera vez. Entonces esto lo vimos a ver con Pancho. No es el único personaje, está el Mare, como ya les dije, que es yucateco que ya tiene experiencia. Él sí es un chilango porque vino de provincia a vivir en el DF y es a quien él viene buscando su guía acá. Y otro personaje importantísimo que es Don Mario, ¿no? El pata de perro. Don Mario no les voy a echar a perder su historia, es una historia que a mí me gusta mucho del lado B, pero es un hombre que manejaba una pecera y de repente algo lo ilumina, no sé si la virgencita o su inconsciente, pero algo lo ilumina y le dice, no, mira, vete por este otro camino, te va a ir mejor y vas a poder cumplir tu sueño de irte a viajar por el mundo, ¿no? Ya, no es aquí. Pero con esos dos personajes se hace la trama principal de la Marianita, no la pierdan de vista. Sí, aparte de que es terrible, sí va a aparecer. Con esos tres personajes y la sombra del Mare que todo el tiempo anda por ahí, se arma esta historia que nos lleva, yo creo que lo que puedo decir es descubrir la ciudad con otros ojos y también experimentar, descubrir por qué fue el rompimiento amoroso, que es el misterio que se mantiene a lo largo de... ¿Por qué se separó tan feo de la Marianita si la quería tanto? Que eso se entera uno hasta el final también, de por qué se separaron Pancho y la Marianita. No, la verdad no sonó tan bien como le contaste tú, ¿qué le vamos a hacer? Ni modo, eso es lo que se van a encontrar. Pues a grandes rasgos de eso se trata el circo. Me gusta siempre mencionarlo como unidad, porque a pesar de que cada quien trabajó de manera independiente, muy particular y con su propia inspiración, y podría pensarse que son dos libros, a mí me gusta verlo como uno, como un solo libro, igual que el cassette. Entonces, siempre que hablo del circo, nunca digo, es raro que diga lado A, lado B, ¿no? Incluso también me gusta mencionar primero que fue Dan, porque así fue, y después yo, pero es un gran trabajo. Y fíjense que otra cosa que van a poder notar en ambas participaciones es la vena cuentística que tenemos Dan y yo, porque ¿novelas has hecho? Sí. ¿Tienes? Bueno, novela inédita, esas no valen, ¿eh? Ni él las conoce. Ni él las conoce. Novelas de aquí están nada más. Bueno, la construcción del cuento y la construcción de la novela exige procesos diferentes. No quiere decir que uno sea mejor que otro, simplemente son procesos creativos que demandan técnicas diferentes. Y lo que me encantó aquí fue que tanto Dan como yo
pudimos llevar nuestra experiencia como cuentistas a una novela, y se van a poder encontrar aquí como una novela desestructurada que está conformada por varios cuentos, y de repente puede ser que en un futuro textos de aquí se puedan extraer y leerse de manera independiente, porque cada uno de los capítulos cierra y cierra. Entonces creo que esa es una gran virtud de que pongan a cuentistas a hacer novelas, ¿no? Que pueden extraer cuentos para libros de texto, por ejemplo. Entonces, y es una garantía que se van a encontrar aquí, y es algo que me gustaría también mencionarles, y esperaría que lo que van a encontrar en el lado B es este, ¿no? Que ya lo dije, cada capítulo puede funcionar como unidad, y también que sean como diferentes cuentos, ¿no? A diferentes puntos de vista. En algunos el narrador sigue a Pancho, en otros el narrador se va con Don Mario, Pata de Perro, en algún otro que se llama Mare, el narrador se va con Mare, y en otro más con Marianita, y se dio varios, no sé si llamarle lujo o diversiones aquí en Enrique, porque también nos narra algo que está pasando en la televisión, ¿no? Por ejemplo, lo que están viendo en la televisión unas personas, y le cambia el tono, ¿no? Entonces uno como lector pues también se mete en la pantalla. Obviamente todos hablan diferente, ¿no? Hablan diferente los que vienen de Yucatán que los que ya llevan años viviendo aquí, muestran una diferencia en su forma de hablar. El hecho de ir siguiendo a Pancho, por ejemplo, todo Insurgentes, porque pues, le dijeron que nada más caminara por Insurgentes como si fueran 5 cuadras, ¿no? Y ustedes conocen la línea de Insurgentes, el tipo va caminando por Insurgentes, obviamente se le acaban ahí los zapatos y demás, pero pues nos va narrando inclusive cómo cambia la temperatura, ¿no? Dentro de la ciudad porque pues camina mucho tiempo, este tipo le da hambre, ¿no? Entonces sí se dio la oportunidad, creo, Enrique, de utilizar varias herramientas, varios puntos de vista, varios narradores, y eso es muy valioso para mí como lector, ¿no? Más que siempre cuando escribo pues, lo busco para descansar y explorar, pero como lector es algo que me gusta encontrar. Y también estas novelas tipo Crónicas Marcianas, Trainspotting, que son capítulos aparentemente independientes, pero que cuando los unes te cuentan una historia desde varias aristas, desde varios puntos de vista. Eso también como lector a mí siempre quise escribir una novela así, y acá bueno, no me fui así porque sí me centré nada más en 2 narradores, pero bueno, sí, yo siempre quise, aunque sea estoy ahí conviviendo. Les voy a leer el arranque de mi historia. Déjenme ver hasta dónde. Bueno, cuando vean que ya se están aburriendo, ahí les paro, ¿no? Esto dice así. El capítulo se llama Pachuco, 1992, Distrito Federal. El ruido del saxofón y la batería invadió el baño. Sergio movió los pies al compás de la canción. Intentó no agitarse mucho para no despeinarse el copete. Miraba al espejo con los ojos muy abiertos. Había un bigote de espuma de jabón dibujado en su cara. Recordó las palabras de Mario. Se acercó el rastrillo al rostro con temblores. Seguro que me corto, segurito. Vio el peinado moverse peligrosamente. Me hubiera rasurado primero, qué güey. El volumen del estéreo disminuyó de pronto y se escucharon golpes en la puerta. ¿Qué tanto haces ahí?, dijo Mari y su mamá tras la puerta. ¿No te ibas a ir de vago? ¿Se hizo el milagro de que me hicieras caso por una vez? No, ma, ya casi salgo. Apúrate. ¿Le puedes subir al estéreo, porfa? No, ¿qué? Ya repetiste este disco no sé cuántas veces. Déjalo que oiga su música, se escuchó la voz de José, el padre de Sergio. Solo va a ser joven una vez. Pues que sea joven afuera del baño, dijo Mari y volvió a palmear sobre la puerta. Tengo que apurarme, es ahora o nunca. Sergio colocó el rastrillo sobre la piel y talló hacia abajo. ¡A la verga! Una línea horizontal y roja se trazó justo bajo su nariz. ¡Pinche madre! Botó el rastrillo, se lavó el área con agua fría. La sangre fluía levemente, pero sin pausa. Sergio fue por papel de baño, hizo una plasta y lo oprimió sobre la herida. Me llega. Se limpió la cara con la toalla del lavabo, se miró al espejo. Ahora no solo tenía la pelusa negra sobre la boca, sino también esa raya roja que parecía que le subrayaba la nariz. La línea se ensanchó con sangre de nuevo. Quedé peor, vale madre. Diana va a pensar que soy un ridículo. Se mojó con agua fría y salió secándose el rostro para que su mamá no notara el corte. A ver, ¿a qué horas?, dijo Mari y entró de inmediato al baño con el teleguía de la semana en las manos. Camino a su cuarto, Sergio se cruzó con José. ¿Todo bien? Sí, respondió Sergio medio cubriéndose la boca y siguió su camino. En el espejo del tocador miró el tajo. Aún sangraba un poco. Diana se va a burlar. Toc, toc, dijo José. ¿Puedo pasar? Sí, respondió Sergio sin volverse.
En el reflejo vio a José hacer a un lado la cortina larga que hacía las veces de puerta. El padre llevaba una pequeña botella de vidrio en la mano. A ver ese navajazo, solicitó en cuanto entró. ¿Cuál? Sergio quiso disimular, pero supo que era inútil cuando su padre fue directo a observarle la cara. Ah, para los 3 pelos que tienes. Mañana mismo te enseño a rasurarte como Chuchito manda. Por mientras, échate esto, te va a parar el sangrado. Puso en la mano de Sergio la botella. Va a arder un friego unos segundos, pero luego se quita. Sergio miró el frasco, era loción para después de afeitarse. Gracias, pa. De nada. ¿Por qué la prisa por quitarte los bigotes? ¿Con quién vas a ir? Con Mario. Y con... Sergio miró hacia arriba, como buscando la respuesta dentro de su cráneo. Vaya, también va el Rex y ya. ¿Seguro? Sí, pa, nadie más. ¿Y para ir con ellos te rasuras? Sergio hizo como que leía la etiqueta de la loción y no había escuchado la pregunta. Ok, dijo José. No contestes. Toma, extendió un billete para que le invites algo a nadie más. Sergio sonrió y se guardó el billete en el pantalón. Gracias, pa. Yo hubiera querido que tu abuelo me diera feria para ir a un concierto, pero no salía de su... En mis tiempos todo era elegante sin greñudos y sin rock. Sí, pa, ya me platicaste unas 20 veces. Ah, sale, no te retraso más. Hizo el ademán de despeinar juguetonamente a Sergio, quien casi grita del susto. José rió. Apúrate o te dejan tus amigos y nadie más. Échate la loción, y salió del cuarto. Deja que se eche la loción y ya. Sergio destapó una botella. El aroma le recordó el beso en la mejilla de su padre por las mañanas. Le olió a trabajo, a responsabilidad. A salir temprano de casa con ganas de sostener a la familia. Huele a adulto. Se aplicó líquido en las manos, las frotó y luego se empapó la cara. ¡Pinche madre! Sintió un incendio en la piel herida sobre el labio. Saltó. Estrelló las botas contra el piso y los puños sobre la cama. Apretó los dientes. El incendio se sofocó de pronto, con la misma inmediatez con la que había iniciado. Ya está ahí. Gracias. Yo hubiera acabado, ¿verdad? Es lo bueno de hablar viendo un texto de Dan porque le echa más ganas. En otras circunstancias, si hubiera dado la reseña, hubiera sido como flojera y todo, pero aquí ya está, lectura dramatizada. Hasta sentía a mi mamá regañándome. Bueno, vamos con Pata de Perro. Mario ya había perdido la cuenta de las veces que se habían subido a robar a la combi que manejaba, y eso que apenas tenía como 2 años de trabajarla. Cuando aceptó la chamba pensó que pasaría muy poco tiempo para que pudiera comprarse su propio carro y ser dueño de su tiempo, pero entre asaltos, refacciones, gasolinas y otras cuotas que siempre salían de su cartera, encontraba su vida cada vez más difusa. Por eso, ante la falta de cualquier solución humana, decidió acercarse a lo divino e ir a la Basílica de Guadalupe. Después de postrarse frente al mismísimo yate de Juan Diego y pedir por una vida mejor, dejó algunos pesos en la alcancía y comenzó el descenso de un cerro sepultado en concreto y adornado con fuentes donde los visitantes, sobre todo los niños, lanzaban monedas para intentar atinarle al interior de las vasijas que había allí sumergidas. No importaba qué tan pobres o ricas se vieran las personas, todos por igual arrojaban monedas. Aún desgastado por la subida y el calor, preguntándose cuándo recibiría su milagro, Mario se sentó en la orilla de una de esas fuentes, refrescándose con la suave brisa que a veces el viento dirigía hacia su rostro, y sin darse cuenta se quedó hipnotizado, viendo cómo las monedas que caían al agua se sumergían haciendo movimientos que en el aire hubieran resultado imposibles. Primero tuvo la tentación de sacar el dinero en la primera oportunidad que se le presentara, pero él no era un ladrón. De hecho, sentía gran desprecio por los delincuentes. Además, las fuentes, al igual que las alcancías repartidas por el recinto sagrado, estaban vigiladas por trabajadores que cada 15 minutos se acercaban con un rastrillo y una red para recoger las limosnas del fondo de concreto. Una pesca segura y generosa. «No estará pensando en robarle a la Virgen, ¿verdad?», le dijo un hombre de traje negro que lo había estado observando hacía un rato. «No, señor, vine por un milagro, no por una condena. Vaya con Dios», le dijo invitándolo a retirarse de aquel lugar sagrado. Porque el espacio que Mario ocupaba bien podían aprovecharlo algún niño para lanzar monedas. Ante el acoso de los guardianes del tesoro del Tepeyac, decidió no meterse en problemas y retirarse de ahí sin causar lío, hablando entre dientes para soltar aunque sea un poco del veneno que se le estaba juntando en la garganta. Sintió el deseo, cegado por el enojo, de decirle a esos vigilantes que la iglesia roba más, pero él no estaba totalmente convencido de esa afirmación,
pues todo el dinero que llegaba al recinto era entregado con gusto por los feligreses, y el único motivo que hacía que la gente dejara lo mucho o lo poco que llevara era la fe. Un gruñido en el interior de su estómago, provocado por la oferta de comida que estaba alrededor del templo, lo hizo dejar por un momento sus reflexiones. En la calle había de todo, desde gorditas de masa hasta comidas completas y cervezas. Pero Mario sintió una especie de llamado que lo llevó a un puesto de chicharrones preparados. Se compró uno y lo saboreó sentado en una banqueta. Peleaba con los aguacates y los jitomates que por su textura resbalosa a veces se le escapaban de la boca, y los tenía que sorber como si fueran ostiones vivos. Se embarraba los dedos con crema que se limpiaba en el pantalón y jalaba aire y moqueaba por el exceso de salsa valentina negra que se escurría entre los cueritos y la col mal lavada de su botana. Sin darse cuenta, las exhalaciones producidas por el picante lo llevaron a un trance en el que tuvo una revelación. Gracias, Virgencita. Y la revelación que la tuvo se las dejo pendiente.